tal, amigos? Buenas tardes. Pues es un gusto platicar con ustedes y agradezco la invitación que me hace la Universidad de Sonora Campus Sur, y sobre todo porque lo estamos haciendo esto en el contexto de la Feria de la Salud que año con año realiza la Universidad de Sonora, y específicamente aquí en Navojoa, pues agradezco la invitación de la doctora Adriana Navarro sobre un tema pues que es inevitable abordarlo, algo sobre lo que hemos leído mucho, sobre lo que hemos padecido incluso, como es esta pandemia del COVID. Pero son algunas reflexiones más que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista socioeconómico, pudiéramos decir, de hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera, partiendo, pues como les dije, de algunas reflexiones. Esta pandemia nos ha permitido realmente valorar más lo que tenemos, nos ha ayudado también a aprovechar mejor el tiempo, y nos ha permitido también en nuestras compras, en nuestros gastos, ser más cuidadosos y tener un mayor cuidado con nuestro dinero. Es decir, dedicarlo a comprar lo más esencial. ¿Qué es lo que nos ha dejado esta pandemia? Pues tenemos que reconsiderar que la valoración de nuestra salud, y no solamente física, sino emocional, ha sido uno de los puntos en que más nos hemos vuelto pues, prácticamente expertos. Quienes no son médicos o no son trabajadores de la salud, pues se han dado cuenta de lo importante que es conocer más sobre la enfermedad en general, y sobre todo sobre las medidas preventivas que debemos de tener. Es importante que la pandemia aprovechemos nosotros para reordenar nuestras prioridades. ¿A qué me refiero? A que tengamos un mayor cuidado, un mayor énfasis en priorizar qué es lo más importante para nosotros, qué es lo más esencial que debemos de estar cuidando. Y en ese reordenamiento de las prioridades, pues obviamente está nuestra familia, nuestra salud y nuestra situación económica. Entonces tenemos que ver hacia dónde debemos de priorizar nuestros gastos, hacia dónde debemos de priorizar nuestra atención, y buscar sobre todo un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque eso nos permite también mejorar nuestras defensas, mejorar nuestro sistema inmunológico y sobre todo para poder nosotros enfrentar de una mejor manera a este virus si es que nos llegáramos a contagiar. ¿Cuáles son esas medidas? Pues bueno, tenemos que voltear la atención hacia los alimentos naturales, hacia los complementos vitamínicos, hacia la vitamina D, que se ha encontrado que tenemos que reforzar los niveles de nuestra vitamina D, porque es uno de los suplementos alimenticios que nos permite precisamente enfrentar mejor y más adecuadamente esta enfermedad. Entonces, quienes han tenido bajos niveles de vitamina D, se ha visto que han presentado los cuadros más severos. También la actividad física es un dato muy importante. Es una actividad que debemos de cuidar y de fortalecer. Si no la estamos haciendo, pues procurar hacerla. No hay edad realmente para que nosotros emprendamos una actividad física, siempre y cuando lo hagamos de manera cautelosa, bajo supervisión médica, o que tengamos el cuidado de, si tenemos algún padecimiento crónico degenerativo, pues procurar que esté bajo control. Si es diabetes mellitus, si es hipertensión arterial, que esté en unos niveles adecuados para que el ejercicio sea benéfico y no nos cause algún problema. También debemos nosotros de cuidar nuestras horas de descanso. Es importante que busquemos un espacio durante el día. Si estamos teniendo actividades en casa, si estamos teniendo home office, pues es importante que nosotros procuremos darnos un espacio también para descansar. Tanto el espacio para el descanso físico como espacio
para descanso mental. Es importante en todo esto que las relaciones familiares y las relaciones con nuestros amigos, que busquemos mantenerlas. Si es por vía electrónica, si es por vía de los celulares, si es por vía de las redes sociales, pero que mantengamos esa socialización porque también nos permite tener estable nuestra salud mental. Se ha procurado o se ha recomendado a algunos analistas económicos, algunos expertos en sociología, pues que debemos de tener nuestro día repartido de tal manera que las actividades cumplamos con lo que tenemos que hacer, pero que también busquemos mantener las relaciones sociales que ya les comentaba. Otro aspecto en que lo tenemos que cuidar, pues son también nuestra actividad económica, nuestros ingresos. Y esto ha permitido que en muchos aspectos las actividades económicas sean de manera personal, que sean de manera individual y se ha reforzado más el trabajo desde casa. Entonces, esta es una manera también de solidarizarnos con la población, con la sociedad y sobre todo con la gente más vulnerable, procurando fomentar más el consumo de lo local. Esto es una tarea que la podemos hacer y que con eso también nos solidarizamos con nuestros vecinos, con la población en donde estemos viviendo. Es importante también que reforcemos el estado de bienestar. El estado de bienestar y como se ha visto últimamente, que más que el bienestar procuramos más el bien ser. No solamente estar bien, sino ser bien. Y eso implica pues todo lo que les decía, además de que se recomienda fomentar una actividad también de tipo espiritual. No solamente somos materia, pues también debemos de procurar actividades o fomentar también algo desde el punto de vista espiritual. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que pues, somos seres integrales y que no solamente debemos de cuidar lo físico, sino, como ya decíamos hace un momento, también lo emocional y lo espiritual. Hay otras tareas en las que también debemos de pensar y que son una nueva forma de habitar. Las brechas generacionales en las que hemos estado viviendo y que se han ido ensanchando últimamente por los avances tecnológicos, por la preparación que tienen muchos de los jóvenes que no las tuvimos los de las otras generaciones, pues eso también ha propiciado una separación entre las generaciones. Y hablando de las estrategias y de las herramientas digitales, pues nunca es tarde para aprender y el trabajo que nosotros tenemos que realizar desde casa, pues nos ha obligado también a aprender nuevas formas tanto de comunicarnos como de trabajar. Hay que actualizarnos, hay que ver de qué manera no nos debemos de rezagar y estar al día en la medida de lo posible con la tecnología y sobre todo con los medios digitales. Esto ha abierto también muchas posibilidades para el comercio electrónico, para muchas economías que se consideraban informales, que se pueden formalizar de esta manera y explotando esa forma que se ha puesto más que obligada, pues como una necesidad para poder fortalecer nuestra economía. Es importante también que recordemos que la manera en que algunas empresas se están certificando con lo que se llama el B Corp,
que sería tener un mayor enfoque no solamente en las ganancias, sino en la atención de sus empleados, en la atención de la sociedad y en la atención del medio ambiente. Son las empresas a las que mejor les ha ido, son las empresas que más éxito tienen porque han cuidado esos aspectos y no solamente estar pensando en las ganancias que les va a generar su negocio. Entonces todo esto implica una manera global de ver las cosas porque se dice que estamos entrando en una era que es la era del desorden. ¿A qué se refiere esto? Esta era del desorden no solamente lo veamos desde el punto de vista negativo, porque el término tiene alguna connotación algo negativa, pero el desorden realmente se ha generado por la sorpresa que nos ha causado esta enfermedad, que no estábamos preparados para ella, pero este caos que ha generado tanto en lo económico, en lo social, como en la salud, pues esto nos ha obligado a precisamente ordenar nuestras vidas y nos ha obligado a conocer más sobre nuestro cuerpo, conocer más sobre las medidas preventivas, y siguen siendo básicas y fundamentales esas tres medidas del uso del cubreboca, el lavado de manos y el distanciamiento social. Definitivamente esta enfermedad ya vino para cambiarnos de manera radical la forma en que nos relacionamos, y este cambio llegó para quedarse. No es que ya dentro de poco vamos a volver a ser como antes. Ya no vamos a ser como antes. Esto implica un cambio al cual debemos de irnos acostumbrando, que sí va a haber un regreso a las actividades de manera paulatina a como trabajábamos antes, pero incluso en la educación se está pensando en las aulas híbridas, se está pensando en la educación virtual, como se ha estado haciendo, pero también debemos de pensar en que esto ha generado un mayor distanciamiento o una mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque no toda la población tiene el mismo acceso a los medios electrónicos, no toda la población tiene acceso a las herramientas como sería un celular, como sería una señal de internet o como sería una computadora. Entonces esto ha generado que se ensanche más la franja de la desigualdad, y hay que pensar en que los estudiantes están realmente, un gran sector de la población estudiantil, tanto de niños como de jóvenes, están padeciendo una situación de estrés aún mayor que el resto de la población. Porque están viendo problemas económicos en sus casas, están viendo problemas de desempleo, están viendo otro grave problema que es la violencia intrafamiliar, generado también por el estrés y la tensión en que están viviendo. El encierro no es cualquier cosa, no estábamos acostumbrados, y los niños y los jóvenes pues necesitan salir, pero al no poder hacerlo, esto ha generado un aumento de la ansiedad y problemas de depresión. Es importante entonces que veamos los aspectos emocionales como algo que tenemos que quitarle el tabú de que quien lo tiene pues debe de esconderlo o debe de ocultarlo, y no es así. Debemos de platicar abiertamente si estamos teniendo problemas para dormir, para trabajar, para comer, si estamos teniendo palpitaciones, si estamos teniendo irritabilidad. Pues esto puede ser producto tanto de problemas de ansiedad como de problemas depresivos. Entonces, hay que atendernos, hay que buscar atención médica. Y aquí en este punto yo me quisiera detener para decirles que una de las claves en la atención del COVID es atenderse a tiempo. Realmente, cuando consideramos que es un simple catarro, que es una simple gripe, esto nos puede retrasar la atención y puede generar alguna complicación o que haya un desenlace fatal. Entonces, no perdamos el tiempo y no minimicemos este problema pensando que pudiera ser algo muy sencillo, y quizás sí lo sea, pero es mejor atenderse a tiempo para poder recibir la atención que a todo el sector salud nos ha tomado por sorpresa,
que no sabíamos cómo tratarlo, pero ya hay una experiencia y casi todos conocemos a alguien que ya ha tenido la enfermedad y también sabemos de casos que han padecido severas complicaciones por no haberse atendido a tiempo. Entonces, esto nos ha servido como un alto en el camino para que reflexionemos sobre qué estamos haciendo con nuestra vida, el ritmo al que estábamos viviendo, sumamente acelerado, de una manera muy descuidada, con una alimentación deficiente, con un gran sedentarismo, que no estábamos haciendo actividad física, y lo podemos hacer en nuestra casa, podemos alimentarnos mejor, podemos tener mejores relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos, pero esto nos ha servido también para que nosotros, como dije en un principio, valoremos más lo que tenemos y prioricemos sobre todo lo que hemos logrado y lo que podemos conseguir. Yo les hago una invitación para que reflexionemos en esto y que pensemos en que la vacuna no va a ser la llave para que ya volvamos a ser como éramos antes. La vacuna es solamente algo que nos va a ayudar, es un factor extra de apoyo, que principalmente ahorita lo que se está viendo es para que sí nos puede dar la enfermedad, pero sería en un grado menor o no nos llevaría hasta las complicaciones o a las formas más graves. Entonces, la enfermedad no quedamos exentos de ella si nos vacunamos. Hay que pensar y tener muy claro que la vacuna nos va a proteger hasta cierto porcentaje, pero sí nos podemos enfermar todavía, aún con una segunda dosis. Es más alto el porcentaje de protección que vamos a tener, pero sí tenemos que saber que no estamos protegidos al 100%. Entonces, por lo pronto, en lo que nos vacunamos, si es que no lo estamos aún, en lo que nos vacunamos hay que seguirnos cuidando. Y aún ya vacunados, pues hay que pensar que las consecuencias económicas en la salud y en lo social todavía las vamos a seguir resintiendo todo este 2021. Y se piensa que en el segundo semestre de este año probablemente empiece a haber una lenta recuperación económica, pero va a ser de una manera muy gradual en ciertos sectores y todavía no podemos pensar en que ya hemos logrado vencer la enfermedad. Esto deben de enfocarlo los gobiernos realmente como un problema, como lo es. Una pandemia es un problema global que de nada serviría que Estados Unidos, por ejemplo, ya tenga controlado este padecimiento si aquí en México no lo hemos hecho. Entonces, prácticamente en una manera simultánea tendríamos que hacerlo todos los países para que esto pueda llamarse una victoria sobre esta enfermedad, que aún le queda tiempo y que aún se están observando mutaciones del virus. Por lo tanto, debemos de seguirnos cuidando. Las 3 medidas que mencioné ahorita siguen siendo las esenciales. No hay un medicamento todavía que digamos que es la cura completa de la enfermedad. Son medicamentos que ayudan, que desinflaman, que pueden disminuir los problemas de coagulación y los problemas respiratorios o infecciosos agregados, pero no hay un medicamento que vaya dirigido específicamente a eliminar el virus. Entonces, amigas, amigos, mi recomendación sería: aprendamos a vivir de una manera nueva, aprendamos a convivir de una manera diferente a como lo estábamos haciendo y a valorar más lo que tenemos y sobre todo a conocer más y a llevar mejor un estilo de vida saludable, que es lo que sí nos garantiza que si nos da la enfermedad, al menos nos va a dar de una manera más leve. Pero también con un estilo de vida saludable hasta podemos evitar que nos dé la enfermedad. Pues jóvenes, hay que platicar también algo sobre el uso de las mascarillas. Hay diferentes tipos de mascarillas o de cubrebocas que debemos de conocer, porque no todos nos brindan la misma protección y no todos se utilizan de la misma forma. Por ejemplo, los que más nos protegen son los N95, que es el modelo, el 3M, o los que se manejan en Estados Unidos. Y el equivalente es el KN95,
que es el de origen chino, pero son de la misma protección, del mismo nivel de confianza que pueden tener ambos, tanto el N95 como el KN95. Estos son los que más se recomiendan, son los que mejor pueden evitar el paso de los aerosoles, el paso de las gotas o microgotas de saliva que pudieran llevar el virus, y son los que más se recomiendan pues precisamente cuando algún personal de salud está atendiendo a algún paciente o que vamos a estar en cierto riesgo de contagio. También las otras son las mascarillas quirúrgicas o los cubrebocas quirúrgicos, que son esos azules y blancos que en realidad se pueden utilizar por cualquiera de los dos lados, por los dos protegen, porque no es cierto de que tengan un lado para que te protejan mejor. Son las capas que trae las que nos van a proteger y también esas son recomendados. Los de tela son, digamos, los un poco menos recomendados, pero si son bien preparados, si están reforzados o si tienen una gruesa capa de tela, sí nos pueden proteger siempre y cuando los utilicemos en la vía pública, si los utilizamos con un distanciamiento prudente de 1,5 a 2 metros del resto de las personas, y si los estamos utilizando en espacios al aire libre. ¿Por qué? Porque esos de tela no nos protegerían si estamos atendiendo a un familiar que tenga COVID. Ese no nos va a proteger. Ahí sí tenemos que utilizar de preferencia el N95 o el KN95. Esos son los más recomendados porque esos realmente sí forman una barrera que no deja pasar precisamente a las gotas de saliva y al virus en consecuencia. Entonces, esta es la diferencia y debemos de utilizarlos. Todos traen una pequeña línea arriba en la parte superior en donde se marca precisamente que es lo que nos vamos a ajustar en la nariz. Entonces esa porción es la que nosotros vamos a poner hacia arriba y al colocarlo vamos a sujetar en esa forma para que nos quede lo más ajustado posible y nos cierre precisamente ese lado. Es conveniente utilizar lentes o utilizar una careta de acrílico también para evitar que nos pueda salpicar o que alguien haya tosido o estornudado, que recuerden que un estornudo puede viajar hasta 8 metros. Entonces, siempre en el distanciamiento social se recomienda de 1,5 a 2 metros, siempre y cuando alguien no esté tosiendo o no esté estornudando, por lo cual tampoco se recomienda que estemos en un lugar en donde haya música muy alta, porque la gente tiende a hablar más fuerte y es más fácil que arroje gotitas de saliva. Pues estas serían algunas recomendaciones, jóvenes, para que utilicemos adecuadamente. También hay que recomendar que el lavado de manos no es nada más en las palmas, sino hay que tener suficiente agua, un buen jabón y lavarnos bien las palmas y posteriormente hacer este lavado y en cada uno de los dedos y en el pulgar y en las palmas. Y que luego, ya que tengamos el papel ahí a la mano, es mejor tener papel que una toalla de tela que ya pudiera estar mojada o que alguien la haya dejado contaminada. Y ese papel es el que vamos a utilizar para cerrarle a la llave. Entonces, ya en esa forma, pues podemos estar seguros de que tenemos las manos limpias. Y cuando andemos en la vía pública, pues podemos llevar también un sanitizante, un spray con alcohol al 70% y un poco de gel que nos va a permitir estarnos limpiando las manos con cierta manera o en cierta frecuencia. Porque si tocamos alguna superficie que haya tocado a alguien que trae el virus y que traiga alguna secreción o se haya limpiado la nariz, se haya limpiado los ojos o que haya tosido en la mano o estornudado en la mano, pues al tocar una superficie nosotros podemos adquirir ahí el virus y no nos va a entrar por la mano, sino que la misma mano después nosotros nos podemos tocar los ojos, la nariz o la boca
y ahí entonces sí introducir el virus en nuestro organismo. Por eso es importante el lavado de manos frecuente y no tocarnos la cara. Y si traemos el cubreboca puesto, el no tocarlo por la parte externa cuando ya lo estuvimos utilizando, porque si lo hicimos hay que recordar que hay que lavarnos las manos, porque ahí puede estar el virus alojado en esa parte externa y tenemos que tener esos cuidados. Pues esas serían algunas recomendaciones, jóvenes, que espero que les sean útiles y que estoy seguro que ustedes las van a transmitir a sus familiares también, en su casa, para que éstas sean llevadas adecuadamente. Y otra situación, jóvenes, que es conveniente comentar también, es que si ustedes que utilizan tantos dispositivos electrónicos, celular, una tablet, una computadora, que algunas veces no es la suya, o que tuvieron que ir a un ciber, o alguien se las prestó, o en la vía pública ahí están tocando algunas superficies, siempre es conveniente también limpiarlo. Si alguien tomó el celular de ustedes, o si ustedes están utilizando un teclado o algún dispositivo que no es de ustedes, siempre es recomendable traer un poco de alguna solución con alcohol para limpiarlo. Y en esa forma también nosotros aprovechar para limpiar nuestras manos y en esa forma estarnos desinfectando con cierta manera frecuente. Entonces, siempre es conveniente que traigamos una pequeña botellita con una solución con alcohol al 70%, que si tiene un poquito de gel es mejor para que se fije cuando nosotros lo estamos utilizando con el vaporizador o con el aerosol, para que se nos fije mejor en las manos y nos permita una mayor garantía, pues, de la desinfección que estamos realizando. Bien, jóvenes, pues quiero yo agradecer sobre todo a Servicios Estudiantiles, al licenciado Oscar Palomares, por la invitación que me hizo por parte de la Universidad de Sonora para tener esta charla con ustedes, que espero que les sea útil, que espero que hayan pues tenido ese gusto por aprender algo de lo que procuré compartirles. Y quedo a sus órdenes para, si alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Mis redes sociales, aquí las pueden ver, y tenemos que despedirnos de esta charla. Mi nombre es, yo soy médico, soy el doctor Felipe Gutiérrez Millán. Tengo especialidad en cirugía general y maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Se las comparto mis redes para que puedan ustedes ver. Ahí está tanto de Twitter como de Instagram y de Facebook. Muchas gracias.